Fue un lunes a las 8 de la mañana. Abrí el cajón de la cómoda y encontré el cofre vacío. Las joyas que mi esposo me regaló durante 40 años habían desaparecido. 2 horas después, mi hijo admitió que las había vendido. Así, de frente, sin preparación. Ahí entendí algo que dolió de una manera que no esperaba. No creyó que yo fuera a hacer nada. Ese fue el error más grande que cometió. Cerré el cajón por segunda vez y sonreí. No porque me pareciera gracioso, sino porque en ese momento entendí exactamente lo que iba a hacer. 3 cosas me pasaban por la cabeza al mismo tiempo. La primera, ¿quién había entrado a ese cajón sin pedirme permiso? La segunda, ¿cuándo exactamente lo habían hecho? La tercera, ¿por qué pensaron que podían hacerlo? Las 3 tenían la misma respuesta. Yo ya la sabía. Solo que todavía no era el momento correcto de decirla en voz alta. Hola, soy Perpetua Zárate de Ibarra, aunque en mi casa siempre me han dicho Petu. 66 años. Bogotá. Viuda de Evaristo Ibarra desde hace 3 años. Un hombre que pasó 40 años comprándome joyas una a una. Cada una en un momento importante. Cada una con una historia. Y madre de un hijo que esa mañana tomó todo eso y lo vendió sin decirme nada. Si alguna vez alguien tomó lo que era tuyo como si fuera suyo, quédate conmigo. Porque lo que pasó en los 2 días siguientes fue algo que Ezequiel no calculó cuando vendió esas joyas, y que nadie que me conoce de verdad habría calculado tampoco. Y si estas historias sobre dignidad y familia te llegan al corazón, puedes suscribirte al canal. Porque lo que empezó ese lunes con un cajón vacío, terminó cambiando algo que no tiene reversa. Cuando Evaristo murió, algunas personas me dijeron que lo más difícil iba a ser la soledad. Se equivocaron. Lo más difícil no fue la soledad. Fue entender cuáles de las personas que me rodeaban me veían como una persona con agencia propia y cuáles simplemente me veían como alguien que ya no tomaba decisiones importantes. Un lunes en particular de ese proceso me enseñó exactamente la diferencia. Cuento esto ahora porque ya puedo contarlo sin que me tiemble la voz. Y porque hay mujeres escuchando esto ahora mismo que están esperando que alguien les diga que tienen derecho a actuar. Porque hay distancia entre ese lunes y esta voz. Y porque hay madres escuchando esto que sienten que lo que les pertenece se les está yendo de las manos sin que nadie les pida permiso. Evaristo murió de cáncer de pulmón hace 3 años. Un hombre que nunca fumó en toda su vida. Así son las cosas a veces. No siempre tienen ninguna lógica. 18 meses de enfermedad. 18 meses en que aprendimos a hablar de las cosas que antes dejábamos para después. Quedé sola en el apartamento del norte de Bogotá donde vivimos desde que Ezequiel tenía 8 años. 31 años en ese apartamento. Los mismos muebles de siempre. Las mismas paredes. La misma cocina que Evaristo pintó de amarillo cuando llegamos y que nunca quisimos cambiar de color. Un apartamento pequeño, con una ventana que da al parque, con una cocina que siempre olió a hogao, con ese cajón de la cómoda del cuarto donde las joyas vivieron durante 40 años, sin moverse de ahí nunca. El cofre de madera oscura llevaba 40 años en ese cajón, desde el día que Evaristo me lo regaló. Fue un domingo de octubre. Lo trajo envuelto en papel de seda azul. Cuando lo abrí, no dije nada. Los 2 supimos de inmediato que ese cofre iba a ser muy importante en la historia de los 2, sin necesidad de decirlo. Las joyas no eran muchas. No eran de las que aparecen en las vitrinas de las joyerías del centro. Pero cada una tenía una historia que ninguna vitrina del mundo podía comprar. El día que me dio el cofre dijo, para que tengas donde guardar todo lo que te voy a ir dando. Tenía 32 años en ese momento. Yo me reí. ¿Todo lo que me vas a ir dando? Sí, dijo, porque pienso darte muchas cosas. No era un hombre de grandes frases, pero esa la recuerdo perfectamente.
el anillo de compromiso que Evaristo compró en 12 cuotas cuando éramos jóvenes y no teníamos absolutamente nada, el collar de perlas que me trajo de Cartagena el año que cumplí 40, los aretes de oro que me regaló cuando nació Ezequiel, el dije de la Virgen que fue de su mamá y que él me pasó cuando ella murió. Cada joya era un momento específico, él diciéndome todo lo que no podía decir de ninguna otra manera. El cofre tenía un olor particular, un olor a madera vieja y a metal. A 40 años de manos abriéndolo y cerrándolo, a 40 años de guardar cosas que importan, cuando lo abría para poner algo o sacarlo, ese olor siempre me recordaba a Evaristo, no a ninguna imagen específica, solo a él, a todo lo que era su presencia en esa casa. Esas joyas eran la historia de cómo él aprendió a mostrar lo que sentía. Al principio no sabía. Con los años fue cambiando. Cada joya era la prueba. Cuando él murió, la doctora Pedrosa me explicó que las joyas adquiridas durante el matrimonio son bienes gananciales, que al morir él, esos bienes pasan a mí por herencia, que son míos, solo míos. Yo lo escuché, lo entendí. Pensé que nunca iba a necesitar usarlo de esta manera. Me equivoqué. Ezequiel no estaba en el apartamento ese lunes en la mañana. Había salido temprano. Yo fui a buscar el collar de perlas porque tenía un almuerzo familiar esa tarde. Abrí el cajón. El cofre estaba ahí. Lo abrí. Vacío. El cofre de madera. Oscuro. Con bisagras de metal que él lustró 2 veces al año durante todos esos años. Esas bisagras hacían un ruido pequeño al abrirse. Un clic suave. 40 años escuchando ese clic. Ese lunes lo escuché. Y después escuché el silencio que no debería haber estado ahí. Lo había visto tanto que a veces dejaba de verlo. Como todas las cosas que están siempre en el mismo lugar. Uno las mira sin verlas de verdad, hasta el día en que desaparecen de repente. No grité. No llamé a nadie de inmediato. No hice nada dramático. Me senté en el borde de la cama con el cofre vacío en las manos. Y estuve ahí un momento largo, pensando. No en las joyas todavía, sino en Evaristo, en sus manos cuando me ponía el collar, en su cara cuando me dio los aretes, en el dije de su mamá que él guardó años antes de pasármelo. Ese momento fue más doloroso que cualquier discusión que pueda imaginarse, porque no había nadie a quien gritarle. Me levanté del borde de la cama, fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo un momento largo y le dije a la persona que estaba ahí: Evaristo compró esas joyas durante 40 años. Tú las vas a recuperar, así como están. Solo el silencio del cuarto y el cofre vacío. Yo soy de las personas que no reaccionan de inmediato. Él me lo decía a veces con ese cariño que él tenía para las verdades incómodas. Petu, tú cuando vas a reaccionar ya la cosa cambió. Él lo decía como broma, pero en realidad era verdad. Yo observo, espero. Actúo cuando sé exactamente lo que voy a hacer. Eso no es ningún tipo de debilidad. Es el único tipo de fuerza que siempre me ha funcionado a mí. Cuando Ezequiel llegó ese mediodía, yo estaba en la cocina. Lo esperé. Y cuando llegó, le dije con la misma calma con que le habría preguntado si había almorzado: Ezequiel, ¿dónde están las joyas de la cómoda? Él se quedó quieto. 1 segundo. 2. Después dijo: las necesitaba, mamá. Esas 2 palabras. Las necesitaba. Como si las joyas de 40 años fueran algo que uno toma cuando las necesita. Como si el nombre de su papá no pesara. Como si yo no contara para nada. Evaristo era muy organizado con las cosas que importaban. Los papeles, los compromisos, las citas, las promesas que él siempre hizo sin que nadie se lo pidiera. Las que cumplió siempre sin excepción. Cuando dijo que iba a darme muchas cosas, no lo dijo como adorno de conversación, lo dijo como el compromiso que era,
y cumplió. 40 años de cumplir lo que prometió. Joya por joya, promesa por promesa. Le pregunté con la misma voz de siempre. ¿Las vendiste? Sí, dijo, sin dudar ni un segundo, como si fuera algo normal, como si vender las joyas de su padre muerto fuera algo que se puede decir así. Sin decirme nada, él bajó la vista. Tenía una deuda, dijo. Era urgente. Yo no respondí de inmediato. Fui al cuarto. Busqué el cofre vacío. Lo traje a la cocina. Lo puse sobre la mesa. Y le dije con la misma voz de siempre. Este cofre lo llenó tu papá durante 40 años. Una joya cada vez. En cada momento que importó de verdad. Ezequiel no dijo nada. La cocina quedó en silencio. Ese silencio pesado que no necesita ninguna palabra para que los dos sepamos lo que significa. Ezequiel llegó a vivir conmigo 6 meses después de su muerte. Llegó un domingo con 3 maletas y una bolsa de supermercado, con la misma cara seria de siempre. Me dijo que era para acompañarme, que no era bueno que yo viviera sola en ese apartamento grande, que no era bueno que yo estuviera sola. Yo lo creí. Quería creerlo. Un hijo que viene a acompañar a su madre viuda. Eso suena a amor, y puede serlo, o puede ser otra cosa completamente. A veces las dos cosas al mismo tiempo. 3 semanas después, llegó Griselda con sus maletas también, y después Lito, que tenía 4 años recién cumplidos, que desde el primer día entró corriendo a la cocina a preguntarme si tenía galletas. Ese niño. Desde la primera tarde. Lo quise de inmediato. El primer mes fue de descubrimiento mutuo. Ellos aprendiendo dónde quedaba cada cosa del apartamento. Yo, mientras tanto, aprendiendo día a día y con paciencia cómo eran los dos de verdad cuando nadie de afuera los miraba. No de visita de fin de semana amable. De convivencia real y diaria. Constante. Sin descanso de ningún tipo, en absolutamente ningún momento del día o de la noche, que es completamente diferente en todos los sentidos. Uno puede querer mucho a una persona en particular y descubrir con el tiempo y la convivencia real de cada uno de esos días que no siempre se sabe bien cómo convivir con ella. Eso no la hace necesariamente mala. La hace una persona diferente, nada más y nada menos que eso, con sus propias prioridades en la vida y con su propia manera particular de ver las cosas. Griselda era ordenada, muy ordenada, eficiente, del tipo de persona que llega a un espacio y antes de que terminen los primeros 3 días ya reorganizó todo sin preguntarle a nadie si eso está bien. Griselda no era una mala persona. Eso también hay que decirlo, era una persona con un plan. Y ese plan tenía lógica desde donde ella estaba parada. El problema era que ese plan no me incluía como la dueña del apartamento. Me incluía como una variable del problema que había que manejar. Eso hace una diferencia muy grande. La alacena cambió de orden. Las cobijas del armario se pusieron en otro lugar. Las plantas del balcón se movieron. Cada cosa por separado parecía razonable. Juntas decían algo diferente. Ezequiel siempre fue un niño bueno, eso también hay que decirlo. Un niño que hacía sus tareas sin que nadie le dijera, que no daba problemas grandes, que cuando Evaristo se enfermó venía todos los sábados sin que nadie tuviera que llamarlo. Un hijo que quiere a sus padres de verdad y que aún así hizo lo que hizo. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Lo he ido aprendiendo con los años. Con el tiempo aprendí que Griselda y Ezequiel tenían una manera de hablar de cosas del apartamento que no me incluía a mí. No era algo que yo pudiera señalar con precisión. Eran miradas que se cruzaban, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba, decisiones que ya estaban tomadas cuando me enteraba de ellas. Nada escandaloso por separado, todo significativo junto. La primera vez que Griselda me habló directamente de dinero fue un sábado de octubre por la mañana. Llegó a la sala con una libreta nueva, con todo calculado desde antes.
Nos sentamos en la sala. Ella tenía una libreta. Me habló durante 20 minutos sobre los gastos del apartamento, sobre lo que ella consideraba una distribución justa de los gastos del hogar. Yo tenía esa costumbre desde antes de que él muriera. Él me lo enseñó. Decía que la memoria es selectiva, que uno recuerda lo que le conviene recordar y que los hechos escritos con fecha y hora no tienen esa limitación. Esa costumbre me sirvió en muchos momentos importantes de mi vida. Ese primer sábado de octubre resultó ser, sin que yo lo supiera todavía, uno de los más importantes de ese periodo entero. Yo escuché. No respondí mucho en ese momento. Dije que lo iba a pensar. Anoté lo que dijo en el cuaderno que guardo en la mesa de noche, con la fecha, con sus palabras exactas, como él me enseñó a guardar las cosas que importan. ¿Qué habrían hecho ustedes en ese momento? ¿Habrían hablado de inmediato o habrían esperado? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Esa tarde, después de que Ezequiel salió sin decir a dónde, fui a tocarle la puerta a Jacinta, mi vecina del 402, 69 años, viuda como yo desde hace más tiempo, la que lleva 15 años en este edificio, la que sabe lo que pasa en cada piso sin que nadie tenga que contárselo, como todas las mujeres que llevan suficiente tiempo en el mismo lugar. Le conté desde el principio. El cajón, el cofre, la frase de Ezequiel. Jacinta me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé tomó su tinto, miró la ventana y dijo: «Petu, ¿Evaristo sabía que algo así podía pasar?» «No», le dije. Evaristo pensaba que Ezequiel era diferente. Jacinta asintió despacio. «A veces los hijos nos sorprenden», dijo. «Nos dan sorpresas que uno nunca pidió, ni esperaba». Jacinta y yo nos quedamos en silencio un rato, con los tintos en la mano, con la ventana abierta que da a la calle y al parque, con el ruido del barrio de fondo que entra aunque uno no lo llame. A veces no se necesitan más palabras de las que ya están dichas. A veces estar con alguien que escucha sin juzgar es todo lo que una necesita para que las cosas se asienten solas. Jacinta era eso para mí esa tarde. Jacinta me dijo algo más antes de irme. Lo dijo mientras recogía las tazas. Casi sin mirarme, dijo: «Evaristo te dejó muy bien preparada, Petu. No solo con los papeles en orden y firmados, te dejó con carácter propio». Yo no respondí nada, pero cuando llegué al apartamento, me quedé pensando en eso. Esa noche no dormí, pero no fue angustia lo que me mantuvo despierta. Fue claridad. Esa claridad fría que viene cuando uno sabe exactamente qué tiene que hacer y ya decidió hacerlo. Me quedé mirando el techo y pensando en lo que me había dicho la doctora Pedrosa cuando murió Evaristo. Bienes gananciales. Herencia. Míos. La doctora Pedrosa también me dijo algo más al final de esa misma reunión, justo antes de despedirme. Me dijo: «Señora Perpetua, usted hizo bien en guardar los documentos. No todo el mundo los guarda bien ni los tiene en orden cuando de verdad hace falta». Yo le respondí: «Evaristo siempre me enseñó que los papeles importan más de lo que uno cree». Ella asintió y dijo: «Tenía razón». Eso fue todo. Pero me quedé pensando en esas palabras durante todo el camino largo de regreso a casa. A las 7 en punto de la mañana del día siguiente, llamé a la doctora Pedrosa, la abogada que lleva mis asuntos desde que Evaristo murió. Mujer directa y sin rodeos, de pocas palabras y muchos hechos, del tipo que no te hace perder el tiempo. La doctora Pedrosa me recibió puntual. Me senté al frente de su escritorio y le conté todo desde el principio, desde la llegada de Ezequiel y Griselda, desde la conversación del sábado con la libreta, hasta el cofre vacío del lunes. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, abrió su computador, buscó algo en sus archivos y dijo: «Las joyas adquiridas durante el matrimonio son parte de la masa hereditaria
al fallecer uno de los cónyuges. Eso quiere decir que cuando Evaristo murió, esas joyas pasaron legalmente a ser suyas. Lo sé, le dije. Eso quiere decir que su hijo no tenía ningún derecho a venderlas, dijo. Lo sé, le dije de nuevo. Ella cerró el computador y dijo, entonces procedemos a recuperarlas. La joyería estaba en el centro, una de esas pequeñas que compran y venden. La doctora Pedrosa la había encontrado en menos de 2 días. No me preguntó cómo lo hizo. Confío en que sabe lo que hace. Señora Perpetua, ¿sabe en qué joyería las vendió? No, le dije. Eso es lo primero que hay que encontrar, dijo. Esa misma tarde, mientras preparaba el almuerzo y el apartamento estaba en silencio, escuché a Ezequiel hablar con Griselda en el cuarto. La puerta estaba entreabierta. Alcancé a escuchar. Griselda decía, ¿y qué dijo cuando le preguntaste? Ezequiel respondió, nada todavía, pero ya sabe. Griselda bajó la voz. ¿Cuánto te dieron? Ezequiel dijo un número. Yo dejé de mover la cuchara en la olla. Ese número, tan específico, tan calculado, tan diferente a las necesitaba mamá. Después de esa conversación que escuché sin querer, tuve que sentarme. No porque me sorprendiera, sino porque me confirmaba algo que yo había estado observando durante semanas, que esto no fue un impulso, fue una decisión conjunta. Los dos juntos habían decidido que las joyas de Evaristo eran algo que podían usar, sin preguntarme, sin contarme absolutamente nada, sin considerar lo que esas joyas significaban para mí. Ese número me dijo lo que ninguna disculpa me habría podido decir, que esto no había sido una decisión desesperada de un momento, había sido pensado, calculado, ejecutado. Griselda dijo algo más. ¿Y si las joyas eran de ella legalmente? Ezequiel tardó en responder. Después dijo, ella nunca las usa. Griselda respondió algo que yo no esperaba. Son solo joyas, Ezequiel. La vida sigue igual con o sin ellas. Yo dejé de mover la cuchara. Esa frase me dijo más que cualquier disculpa que vendría después. Yo seguí cocinando, sin hacer ningún ruido, sin cambiar nada de lo que estaba haciendo, con esa calma que se aprende sola, cuando uno lleva suficientes años mirando antes de hablar y observando antes de actuar. Esa noche no dormí mucho, no por angustia, sino porque estaba terminando de entender que lo que había escuchado desde la cocina no era una decisión de Ezequiel solo, era una decisión de 2 personas, una decisión que había requerido conversar entre los dos con tiempo, planear, acordar y ejecutar en un momento en que yo no estuviera presente en casa. Eso también lo anoté en el cuaderno, esa misma noche. Ese cuaderno tiene páginas escritas por los dos, muchas de Evaristo. Él también escribía ahí. Gastos, citas médicas, cosas pendientes. Después de que murió, seguí escribiendo en el mismo cuaderno. Es una manera de continuar algo que los dos habíamos empezado. Esa noche anoté todo en el cuaderno. La conversación completa, el número que dije, la hora, con fecha, como siempre. La espera de esos días fue diferente a cualquier otra espera. No fue la espera de quien no sabe lo que va a pasar. Fue la espera de quien sabe perfectamente lo que va a pasar y está contando los días. Esa espera es más tranquila de llevar. Y también más larga de lo que debería. Los días que siguieron fueron tranquilos por fuera. Ezequiel y Griselda seguían con su rutina. Yo seguía con la mía. El desayuno, el mercado, el parque con Lito los martes. Todo parecía igual. Pero no era igual. Lito no sabía lo que había pasado con las joyas. Tenía 5 años. Esas cosas no se cuentan a los 5 años. Pero los niños sienten cuando hay algo en el aire, cuando los adultos de su alrededor están cargando algo que no dicen. Lito me buscaba más en esos días, más que de costumbre, como si de alguna manera pudiera intuir que yo necesitaba que alguien me buscara en esos días.
Había algo diferente en esos días, no en lo que se decía, sino en lo que no se decía. Ezequiel y yo nos saludábamos en la mañana como siempre. Compartíamos el desayuno. Hablábamos de cosas sin importancia. Pero entre cada conversación había un espacio que los dos sabíamos perfectamente que estaba ahí. Un espacio que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta todavía. Lito me buscó una tarde en el balcón. Abuela Petu, me dijo, ¿por qué está triste? No estoy triste, le dije. Estoy pensando. ¿En qué piensa? En cómo resolver una cosa, le dije. Y ya sabe cómo. Casi, le dije. Él asintió con esa seriedad de los 5 años que no necesita más explicación, y se fue a buscar sus carros, ese niño. El miércoles por la mañana Griselda salió temprano. Ezequiel también. Lito estaba en la escuela. Yo me quedé sola en el apartamento. Hice lo que siempre hago cuando necesito pensar. Limpié. Lavé los platos. Ordené el armario de las cobijas. Moví el florero de la sala 2 centímetros hacia la izquierda sin ninguna razón particular. Son esas cosas pequeñas que dan la ilusión de que uno tiene control sobre algo. Esa mañana esperé la llamada de la doctora Pedrosa. La doctora Pedrosa me llamó a las 3 de la tarde. Yo estaba doblando ropa en el cuarto cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de inmediato. La doctora Pedrosa me llamó el miércoles. Señora Perpetua, dijo, encontramos la joyería. El corazón me dio un salto. ¿Y las joyas están todavía ahí? Sí, dijo. El comprador las tiene todavía. No las ha vendido. Tiene 8 días antes de que pueda moverlas. ¿Qué necesito hacer? Usted no necesita hacer nada más, dijo. Yo me encargo de esto, pero necesito que venga mañana con los documentos de herencia que tiene en casa. Los tengo todos, le dije. Lo sé, dijo. Evaristo era muy organizado en todo. Sí, le dije, lo era. Los 2 días antes de que llegara el sobre fueron los más difíciles de esa semana. No porque no supiera qué iba a pasar, sino porque sabía exactamente qué iba a pasar. Y los dos, Ezequiel y yo, lo sabíamos. Y los dos esperábamos sin nombrarlo. Esa es la más difícil de todas las tensiones que he conocido en toda mi vida. De lejos. La que existe justo antes de que algo ocurra. 2 días después de hablar con la doctora Pedrosa, llegó un sobre a nombre de Ezequiel. Era un sobre blanco, sin remitente, solo el nombre de Ezequiel escrito en el frente, con esa letra formal de quien escribe para dejar constancia, no para ser amable. Lo dejaron en la portería del edificio. Era de la joyería. Yo no lo abrí. Lo puse sobre la mesa de la sala y esperé. Esa noche cenamos los 4, Ezequiel, Griselda, Lito y yo. Nadie dijo nada sobre el sobre. Nadie dijo nada sobre el cofre. Nadie dijo nada sobre las joyas. Lito preguntó si había más sopa. Le serví más sopa. Y en esa mesa, en ese silencio de 4 personas que saben que algo importante está pasando, pero que nadie nombra todavía, todo se dijo sin decir nada. Ezequiel llegó esa tarde a las 6. Vio el sobre en la mesa. Me miró. Yo no dije nada. Lo tomó. Lo abrió con las manos que yo le conozco de toda la vida. Vi su cara cambiar renglón por renglón mientras leía. Esa cara también la conozco de toda la vida. No hubo drama. No hubo grito. Solo ese silencio particular de quien entiende que alguien fue un paso más adelante todo el tiempo. Que mientras él creía que iba un paso adelante, la otra persona ya llevaba varios pasos más desde antes. Mamá, dijo. Sí, le dije. ¿Fuiste a un abogado? Fui donde la doctora Pedrosa, la misma del testamento de papá. La misma. Ezequiel se quedó sentado en la silla durante 10 minutos después de que Griselda salió. Sin hablar, sin moverse, con el sobre en la mano, leyéndolo de nuevo, como si una segunda lectura pudiera cambiar algo de lo que decía. Yo no le dije nada, dejé que ese silencio hiciera su trabajo.
A veces el silencio es el argumento más efectivo posible. Ezequiel se sentó, las manos sobre la mesa, la cabeza baja. Griselda entró a la sala minutos después. Vio el sobre en la mesa. Vio a Ezequiel sentado. Me miró a mí. Yo no dije nada. Ezequiel miró el cofre. Lo miró un momento largo. Y yo vi en su cara algo que no había visto antes. No era vergüenza exactamente. Era algo más profundo que la vergüenza ordinaria. El reconocimiento real de lo que ese cofre significaba. Y de lo que significaba haberlo vaciado de esa manera. Solo tomé el cofre vacío que tenía preparado al lado y lo puse sobre la mesa. Justo al lado del sobre. Al lado del sobre. Los dos juntos. Eso también lo dijo todo. Ezequiel vino a buscarme esa noche en la cocina. Solo, sin Griselda. Se sentó al frente, con la misma cara de niño que tenía cuando había hecho algo y no sabía cómo arreglarlo. Mamá, dijo, lo siento. Escuché esas dos palabras. Las dejé caer. Las dejé reposar en el espacio entre los dos. Después le dije, ¿qué es lo que sientes exactamente, Ezequiel? Él tardó. Siento haber tomado algo que no era mío, dijo. Le respondí. Esas joyas las compró tu papá durante 40 años, una a una. Algunas en buenos momentos, algunas cuando el dinero estaba apretado, y las compró igual. Porque así era él, para mí. No para una deuda, no para nada más, para mí. Ezequiel asintió, los ojos rojos. No lloraba todavía, pero estaba cerca. Después le pregunté, ¿Griselda sabía antes de que lo hicieras? Él tardó demasiado en responder, demasiado para que la respuesta fuera no. Eso también fue una respuesta. Griselda vino al día siguiente, sola. Se sentó en la sala. No buscó ningún lugar especial. Se sentó donde siempre. Señora Perpetua, dijo. La escuché. Yo quería que Ezequiel resolviera sus problemas. No pensé en lo que significaban esas joyas para usted, ni de dónde venía exactamente cada una de esas joyas. Hay personas que cuando cometen un error lo reconocen. Y hay personas que cuando cometen un error buscan una manera de que el error parezca más pequeño de lo que es. Griselda era del segundo tipo, y sin embargo, esa tarde en la sala algo cambió. No completamente, pero algo. Le respondí algo que claramente no esperaba. Las joyas no son el problema más importante aquí, Griselda. Ella me miró. El problema es que entraron a mi cuarto sin que yo lo supiera. Abrieron mi cajón, tomaron algo que era mío por ley y por historia, y lo hicieron sin pedirme permiso, sin darme la oportunidad de decir no. Eso es lo que no puede volver a pasar. Ella bajó la vista. Después asintió. Esa conversación no fue un final feliz de ningún tipo. Fue un acuerdo. Uno de los que no necesitan muchas palabras más, porque ambas personas ya saben lo que se dijo. Las joyas volvieron 2 semanas después. La doctora Pedrosa manejó todo con la eficiencia que la caracteriza. Hubo cartas entre abogados. Hubo documentos que firmar. Hubo conversaciones legales que yo no escuché directamente, pero cuyos resultados llegaron exactamente 2 semanas después. La joyería devolvió el cofre completo, el anillo de compromiso, el collar de perlas, los aretes, el dije de la Virgen, todo. El dije de la Virgen fue lo último que tomé del cofre. Lo sostuve un momento en la palma de la mano. Era pequeño, de oro viejo con los años encima, con los bordes un poco gastados de tanto usarse. Había sido de la mamá de Evaristo. Ella se lo pasó a él el año antes de morir. Él me lo pasó a mí el año antes de morir él. Esas cosas no tienen ningún precio posible en ningún lado, no en ninguna joyería del mundo. Ese día abrí el cofre en el cuarto, sola. Puse cada joya en su lugar. El dije primero, que era el que más me importaba. El anillo después el collar, después los aretes. Cuando cerré el cofre, no sentí alegría exactamente.
No era ese tipo de momento. Sentí algo más tranquilo que la alegría, más profundo también. Sentí que las cosas habían vuelto a estar donde debían estar, donde Evaristo las había puesto, donde siempre debieron quedarse. Lito bajó esa tarde al cuarto. Entró sin llamar, como siempre hace. Abuela Petu dijo, ¿ya volvió lo que se había perdido? Sí, le dije. ¿Y ya está bien todo? Casi, le dije. Él lo pensó. ¿El casi cuándo se va? Cuando tu papá haga lo que tiene que hacer, le dije. Lito asintió. Con esa seriedad de los 5 años que acepta las respuestas sin pedir más, como si eso fuera completamente suficiente, y se fue a buscar sus carros. Ezequiel vino a verme la semana siguiente, un sábado por la tarde, sin Griselda. Se sentó en la cocina, y sin que yo le dijera nada para comenzar, sin que yo le preparara el camino, dijo, «Mamá, lo que hice no tuvo ninguna justificación posible. Sé que decir lo siento no alcanza para lo que hice, pero es lo que tengo, y te lo debo». Lo miré un momento. Después le dije, «Decir lo siento no alcanza, Ezequiel. Tienes razón en eso, pero es el principio correcto, de los pocos que te quedan disponibles ahora mismo». Él asintió. Hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Yo se la expliqué a Ezequiel esa noche en la cocina. No con esas palabras exactas, sino con lo que no dije, con el silencio que dejé después de que él terminó de hablar, con la manera en que lo dejé sentarse un rato sin que nadie dijera más. Hay momentos en que ser madre y ser persona con derechos propios coexisten sin que nadie los entienda bien. La gente a veces piensa que una madre que defiende lo que es suyo es una madre difícil, que una madre que dice no está siendo egoísta. Yo pienso lo contrario. Una madre que sabe defender lo que es suyo le enseña algo muy importante a su hijo, que los límites sí existen, que las personas tienen derechos propios que no se negocian bajo ninguna circunstancia, que el amor, incluso el amor entre madre e hijo, no incluye permiso para tomar lo que no te pertenece. Perdonar es una decisión personal que se toma. Olvidar es algo que el tiempo hace solo, o simplemente no lo hace nunca. Esa tarde nos quedamos en la cocina más tiempo del que habíamos estado juntos en mucho tiempo, hablando de cosas simples y sin ninguna carga posible, como llevábamos mucho tiempo sin poder hacer, sin hablar de lo que pasó, solo tomando el tinto, con el parque afuera por la ventana. Puse el cofre en el cajón con la misma calma con que Evaristo lo ponía, sin ningún apuro del mundo, con mucho cuidado. Cerré el cajón y le dije algo en voz muy baja que nadie más escuchó. Ya estamos de vuelta, con el cofre de vuelta en el cajón de la cómoda, en el lugar donde siempre debió estar. Ezequiel sigue siendo mi hijo. Eso no cambia con lo que pasó. No cambia con ninguna cosa que pueda pasar. Un hijo es un hijo, pero un hijo que creció tiene que aprender que los errores tienen consecuencias, que la vida de su madre no es un recurso disponible para resolver sus problemas, que el nombre de su padre tiene un peso que no se vende en ninguna joyería del mundo. Eso también se lo dije, ese sábado, sin levantarme de la silla, con esa voz tranquila que siempre he tenido, la misma de hace 40 años. Hay cosas que los hijos hacen que uno no puede explicar desde afuera, que desde adentro tampoco se entienden del todo, que uno no esperaba, que duelen de una manera que solo puede entender quien ha criado a alguien durante 39 años, que solo puede entender quien ha visto a ese alguien crecer, equivocarse, caer y levantarse. Pero también hay cosas que una madre sabe hacer cuando el momento llega: guardar, observar con paciencia, actuar, sin ningún drama que no sea necesario, y no confundir el silencio con no tener nada que decir. Nunca, nunca con rendirse. El cofre de madera oscura sigue en el cajón de la cómoda, en el mismo lugar donde estuvo durante 40 años. Cuando lo abro ahora, a veces pienso en Evaristo, en sus manos cuando me ponía el collar,
en su cara cuando me dio los aretes de oro el día que nació Ezequiel, en el dije que fue de su mamá y que ahora sigue siendo mío. Esas joyas no son solo un conjunto de joyas, son historia. Son las conversaciones que ya no voy a poder tener nunca más con él. Son todo lo que él no siempre supo decir con palabras y que dijo de otra manera. La familia es sagrada, pero lo sagrado también incluye el respeto por lo que uno construyó, por lo que le dejó a alguien que ya no está, por el cajón que uno no abre sin permiso. No lo vendió porque lo odiara. Lo vendió porque creyó que yo no iba a actuar, se equivocó. Sonreí, no porque me pareciera gracioso, sino porque ese fue el momento en que entendí que lo que él me dejó no eran solo joyas. Era la posibilidad de defenderme. Era la posibilidad de no quedarme quieta. Era todo lo que él sabía que yo iba a necesitar algún día. En algún momento muy preciso de todos los años que vendrían después de su partida. Y que dejó todo preparado antes de irse definitivamente de esta vida, con todo el cuidado que siempre lo caracterizó, en silencio completo. Si alguna vez alguien tomó algo tuyo como si fuera suyo, cuéntamelo aquí. Aquí siempre seguimos.